tenemos el gusto de presentar a Carlos Bonera, que es director titular de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la PROCELAC, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Carlos, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a... Buenas tardes, les saludo a todas y a todos, pero no por el eslogan en sí mismo, impuesto por la nueva realidad cultural que ha puesto el debate sobre la cuestión de género en su justa dimensión, sino por una cuestión objetiva. La absoluta mayoría de ellas son mujeres. Bueno, después de saludo particular, dice, no lo voy a decir. Gracias a la organización, a la Fundación La Alameda, en la persona de su presidente que nos ha recibido y su equipo de trabajo, por el recibimiento. De hecho, la primera actividad que desarrollamos hoy fue comer. Así que le agradecemos y creo que hemos venido varios en la PROCELAC. Yo quiero destacar la importancia de que la universidad pública, que donde estamos, promueva este tipo de actividades y articule con las ONG relacionadas a las problemáticas que se están debatiendo en el día de ayer. ¿Por qué quiero destacar la importancia? Yo vengo de la universidad pública. Me formé en la década de los 90, donde por la conquista cultural del neoliberalismo nos enseñaron que ciertas actividades vinculadas a la política en mala palabra. Y digo esto porque existe la cuenta roja de sangre que mencionaba Alfredo recién, y hay una gran carencia en el sistema universitario argentino en la formación de abogados, ya que estamos en la escuela de abogados, formados para cosas populares. Por eso, más del 80%, diría el 90% o más de las cárceles están llenas de gente marginada o excluida. Por eso tenemos que desayunarnos con noticias tales como homicidios de campesinos en Santiago del Estero que mueren defendiendo su tierra, que dependan de años y años. También integrantes de pueblos originarios de nuestro norte y de nuestro sur. Y eso demuestra el déficit que hay en los operadores policiales, distintos roles que pueden tener un abogado, también otros profesionales, en la defensa de las causas populares. Parece que hay que asumir un compromiso muy fuerte en la universidad pública para perfilar profesionales que defienden los intereses del sector popular. Antes de empezar, quiero transmitirles el saludo de la Procuradora General de la Nación, que está invitada a participar de estas jornadas. De hecho, está invitada a participar de este panel. Compromisos asumidos con anterioridad que posibilitaran, pero me pido expresamente que los saludar y que permitieran que para ellos esta actividad, tipo de actividades son muy importantes. De hecho, vengo aquí como fiscal, como empleado público, para contarles un poco lo que se está haciendo en nuestra institución para promover el juzgamiento de los crímenes del poder. La imposición, desde ayer se está debatiendo diferentes problemáticas con un criterio interdisciplinario, por eso lo menos que yo quiero hacer aquí es incurrir sobre conceptos o categorías jurídicas, sobre leyes, etcétera, sobre el que es lavado de activos. Por supuesto que necesito partir de algunos conceptos generales para luego, sobre estos temas, ¿no? Lavado de activos, criminalidad organizada, para luego sí presentar en qué dispositivos estamos trabajando desde el Ministerio Público para la lucha contra la criminalidad organizada y lavado de activos. ¿Y esto por qué? Voy a hacer hincapié en esta última parte, porque debemos asumir como desafío el Ministerio Público y otros operadores del sistema judicial el compromiso de promover un reparto más equitativo de la violencia estatal. ¿A qué me refiero? El cárcel es un recurso del Estado. Las cárceles están llenas de gente pobre, todavía. Difícilmente quiere que vaya a visitar una cárcel, vaya a ver un empresario evasor, por ejemplo, o un poderoso jefe de una banda de narcotraficantes. Entonces, todo un desafío, compromiso y la decisión
política, sentido de política institucional desde el lugar que cada uno ocupe para promover un reparto más justo de la violencia estatal. Hay que perseguir a los que cometen ilícitos menores, pero también hay que perseguir y concentrar más energía en perseguir a los que cometen delitos que causan mucho mayor daño social y económico que la venta de 2 ravioles de marihuana en un bar de la esquina, que para poner un ejemplo. Por eso el diagnóstico que hacía recién el contador es cierto, y creo que el desafío importante del Ministerio Público a partir del 20 de diciembre, que es cuando se creó la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que me toca circunstancialmente conducir, es modificar la realidad y empezar a repartir más equitativamente la violencia. Me van a escuchar si varias veces esta frase. Un par de ideas generales sobre lo que se entiende por criminalidad organizada y lavado de activos. La criminalidad organizada no es bastante fácil de definir. Nosotros estudiamos Derecho, los contadores, estamos acostumbrados a bolilla número 1 del programa, conceptos, clases. No podemos aprender este complejo fenómeno criminal desde esa lógica, porque es un fenómeno dinámico, cambiante, moderno. Los estadounidenses lo ubican al principio del siglo XX, ligado a la mafia exportada de Italia. Existe porque esta dificultad de establecer una definición. No obstante, después vamos al final de esta primera parte, vamos a decir lo que entendemos. ¿Por qué es algo complejo para definir o tratar de aprender desde una definición fría? En primer lugar, porque afecta muchos intereses. Hablamos de criminalidad organizada, ponemos el ejemplo del lavado de activos. El lavado de activos, se lo vamos a explicar, consiste en la apariencia ilegal o ilícita, dinero proveniente de una actividad delictiva. Y la más variada gama, por ejemplo, trata de personas, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, evasión fiscal. Los intereses que están protegidos en las figuras penales referidas a la narcocriminalidad, a la evasión fiscal, son intereses muy sensibles para la sociedad. ¿Por qué? Trata de personas, afecta la libertad y la dignidad de los seres humanos, que son reducidos a un objeto con fines de explotación sexual o laboral. Por ejemplo, evasión fiscal. Hay un impacto a la hacienda pública, con el cual el Estado tiene que desarrollar políticas públicas en materia de salud, educación, etc. Y así sucesivamente. Por eso digo, hay una relevancia de los intereses afectados que es uno de los componentes que hacen dificultoso establecer o definir precisamente el criminal organizado. Quien se asemeja a una definición legal es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo en el año 2000, en la cual vamos a tomar una punta para arribar a un concepto. Si bien no podemos, o es dificultoso arribar a un concepto preciso, sí podemos establecer ciertos rasgos característicos de la criminalidad organizada. ¿Cuáles son esos rasgos característicos? ¿Cuáles son los factores que tenemos en cuenta para caracterizar la criminalidad organizada? Primero, cantidad de personas. ¿Cuánta gente se necesita para integrar una red criminal? 2, 3, 4. El poder corruptor también de las organizaciones criminales, la penetración en distintos niveles del Estado, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, también suma complejidad al asunto. El carácter temporal, una organización criminal agota su cometido en un solo acto o tiene que tener cierta permanencia en el tiempo. Son dos rasgos que nos permiten caracterizar este fenómeno criminal. La criminalidad organizada, como género delictivo complejo. Sin embargo, como les decía, podemos acercarnos con toda esta dificultad a dar una idea, para que ustedes se den una idea de lo que se entiende, sobre todo a nivel normativo.
Siguiendo la definición de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, podemos decir que el crimen organizado es un proyecto delictivo con la finalidad diseñado y ejecutado para cometer delitos graves, ¿sí? Que tiene una mínima estructura organizacional, X cantidad de personas, división de tareas, de funciones, una estructura jerárquica, distintos niveles de toma de decisiones, con carácter permanente en el tiempo, con capacidad corruptora y con la finalidad o el propósito de un beneficio económico u otro tipo de beneficio material. Es una idea de criminalidad organizada para sacarnos a un concepto con toda la dificultad que ello implica. Dentro del género criminalidad organizada tenemos como ejemplo prototípico las organizaciones mafiosas. ¿Sí? Y en el mundo ustedes conocen el caso de la mafia siciliana, la Cosa Nostra Sicilia, que luego fue a Estados Unidos, que se autonomizó. La Cosa Nostra Siciliana tiene una composición organizacional en torno a componente parentesco, se dedica al tráfico de droga, principalmente heroína, que ingresa desde el norte de África a Europa por el sur de Italia, Sicilia. También capta dinero de extorsión a pequeños y medianos comerciantes, cobrando el mexicano mensual, semanal. Se dedica también a la explotación sexual de seres humanos. En Italia también otro ejemplo de criminalidad mafiosa es la 'ndrangheta de Calabria y la camorra de Nápoles. Se dedican a distintas actividades delictivas, fundamentalmente el tráfico de drogas y la explotación sexual. También en China y Japón existen este tipo de actividad mafiosa. Las mafias rusas también, sobre todo originada en la antigua Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, en torno de la corrupción, existía en esa estructura y se potenció en la década del 90 a nivel de fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia, integrantes del ejército. Hoy en día es un paradigma de crimen organizado de carácter transnacional, es decir, que ha trascendido la frontera de un Estado y tiene un componente transnacional. También como ejemplo de criminalidad mafiosa, narcotráfico, son ejemplos de México, Colombia, y con mucha preocupación vemos en Argentina lo que está sucediendo en nuestro litoral y en el noroeste. Conocen lo que está pasando en Santa Fe. Una sospecha muy fuerte en contra del jefe de la policía, involucrada en protección de un narcotraficante. Y en el caso de Tucumán, con el denominado Clan de los Vales, que fueron absueltos por secuestro de la desaparición de Marita Verón, y ahora uno de los primeros pasos en la parcela fue judicializar un caso contra esta misma gente con una hipótesis de lavado de activos en un procedimiento muy exitoso, de 2 minutos, el principio del mes de marzo. Criminalidad organizada y empresa. Dentro del género de criminalidad organizada, ejemplo prototípico, organización mafiosa, pero también la criminalidad económica. Hay autores que conciben el crimen organizado como un colectivo destinado a cometer ilícitos graves que adopta la forma de una empresa. No porque la empresa es una organización criminal, algunas lo son, sino porque hay determinados componentes que permiten analogar la criminalidad organizada con la empresa. Primero, hay una actividad lucrativa, como decimos, ¿sí? La empresa lo utiliza para reinvertir dinero en otras actividades y la organización criminal para expandir su poder, consolidarse, etc. En ambos está el componente de la versatilidad. Una empresa produce bienes o servicios, la coyuntura económica
dice esta calle, digamos, condiciona, tiene que liberar su actividad. Lo mismo sucede con los procesos criminales mafiosos, hay limitación en la actividad criminal, hay división de tareas en ambos complejos, el componente de transnacionalidad también, dentro de un mundo globalizado, el componente transnacional es muy claro en la actividad empresarial y también en la actividad criminal. Bueno, voy a avanzar rápido porque si no, se con el tiempo, se pasa muy rápido. El delito de lavado de activos, como recién se mencionaba, está regulado en el Código Penal con una nueva configuración a partir del año 2011 por la ley 2673 que une el autolavado. Y la definición del delito de lavado de activos es lo que ustedes están viendo, es distintas conductas como convertir, transferir, administrar, grabar, vender, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes, los sustitutos, adquieran aparece un origen ilícito. Traducido esto a términos más sintéticos y claros, en el delito de lavado de activos tenemos un contexto delictivo previo, como la evasión fiscal, trata de personas, grandes fraudes bancarios, quiebras fraudulentas, y la incorporación de ese producido de dinero, producto de esa actividad, en bienes o actividad con el país legal, de introducción al sistema financiero, por ejemplo. ¿Sí? Este es básicamente el delito de lavado de activos tal como está regulado actualmente en el Código Penal. ¿Cuáles son las herramientas que se están desarrollando en el Ministerio Público para combatir la criminalidad organizada, lavado de activos como una de sus manifestaciones? La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Esto significa un avance en la lucha contra el crimen organizado, porque Argentina ha suscrito instrumentos internacionales que están mencionados allí, entre ellos las convenciones internacionales de Interamericana contra la corrupción, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional. Desobedeciendo esos compromisos internacionales se creó esta estructura dentro del Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de un fiscal que tiene determinadas funciones para intervenir, por ejemplo, junto con un fiscal federal en la tramitación de algunas de estas manifestaciones criminales. Hay un montón de atribuciones que me llevaría mucho tiempo mencionar. La Procuraduría puede recibir denuncias de cualquier persona, incluidas organizaciones, recibe las denuncias de la Unidad de Información Financiera por lavado de activos, judicializa el caso y luego se pone al lado del fiscal apoyándolo, asesorándolo, poniendo a disposición todos los recursos técnicos. Contamos con personal versado en ciencia económica, economistas, etc. Tenemos diferentes áreas operativas, son 6 áreas operativas, cada una de ellas concentrada en determinado problemática delictiva, corrupción, por ejemplo, lavado de activos, evasión fiscal, fraude bancario cambiarios, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente me he quedado sin tiempo. En esto es lo que estamos trabajando con este desafío que mencionaba recién el contador, demostrando una voluntad política en el sentido de responsabilidad que nos da la Constitución a los fiscales de avanzar en contra de la criminalidad compleja. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí, no sé cómo estamos, no hay preguntas ahora, ese es el orden que me dio, me pido disculpas a mí. Vamos a seguir entonces con el Congreso, simplemente como cierre queda abierta. Primero esto, haber tenido el privilegio cada uno de nosotros de escuchar por primera vez hablar del corazón del sistema mafioso que es el lavado de dinero y tener en cuenta que el lavado de dinero crece porque en los barrios crece la sangre joven derramada. Esas son directamente proporcionales, esas cuestiones no tienen que ver con los barrios, pero tienen que ver con lo que recién dijo Carlos Bonello acerca que detrás del lavado de dinero, antes del lavado de dinero, hay un delito, hay un negocio ilegal delictivo. Me parece que la necesidad de la responsabilidad política va hacia todos los sectores de la sociedad.
hacia todos los sectores de la sociedad. Hay que acelerar los tiempos. Que 14 años sea el promedio para que se desarrolle una investigación sobre lavado de dinero es una obscenidad. Nos están tomando el pelo a todos. Muchísimas gracias y seguimos con este fantástico.